Buenas tardes. Hola. Vamos a empezar hoy. Vamos a tener dos temas en uno. No son complejos, son realmente dinámicos y lo que voy a intentar hacer es, al igual que dije la otra vez, no voy a reproducir obviamente ninguno de los trabajos que hizo tanto el doctor Gabás como el que hice yo, sino que lo que voy a intentar hacer es bajar a la realidad, digamos, y obviamente plasmar en la práctica estos trabajos que efectivamente desarrollamos. Bien, empezamos con alimentos y lo que voy a intentar también para que se entienda y más teniendo en cuenta que ustedes el cuatrimestre pasado desarrollaron lo que es la demanda, digamos, el proceso de conocimiento, ya sea sumario, sumarísimo o ordinario, digamos, con el protocolo de oralidad, es intentar ver qué similitudes o diferencias existen con la misma, como para que les quede, digamos, grabado con esa y lo puedan llegar a aplicar. Bueno, como les decía, el proceso, o sea, lo que es la demanda de alimentos en sí, y el cual desarrolló el doctor Gabás, efectivamente no tiene una definición ni en el Código Civil y Comercial ni en el Código de Procedimiento, que son los dos que vamos a utilizar, digamos, tanto para la clase de hoy como para el día del parcial, que los van a poder tener a la vista. Hay un proceso, digamos, de alimentos en el Código Civil y Procesal, que es acotado, ustedes van a ver, están en los artículos 635 y siguiente, es muy cortito, son efectivamente un par de artículos. Bien, y después tenemos lo que es ya la competencia de fuero de familia, que lo tiene el artículo 827 también el Código de Procedimiento. Bien, que también es una hoja, es muy cortito, y a nosotros lo que se interesa es, en el 827 es el inciso M, que se habla efectivamente que los alimentos hoy, con la modificación que se hizo de la ley 13634, pertenece específicamente al fuero de familia. ¿Y por qué se hizo esta modificación? Porque anteriormente, digamos, los alimentos transcurrían, digamos, en los procesos, digamos, en los juzgados civiles y comerciales. Es más, ya casi no quedan, pero yo hace un tiempo cuando, digamos, inicié mis prácticas, digamos, en el Poder Judicial y después me nombraron, habían en el juzgado donde yo en su momento trabajaba, que era el 14, Civil y Comercial, habían procesos de familia, ¿bien? Que eran resabios que quedaban, procesos que quedaban efectivamente de lo que era antes el fuero correspondiente. Cuando se da esta modificación, que digo que fue en el 2 de febrero de 2007, la ley que crea efectivamente el fuero de familia, todas las causas nuevas fueron efectivamente a dicha dependencia, pero las viejas no es que hubo una transferencia de todos los procesos que estaban en curso al nuevo fuero de familia, sino que los juzgados civiles y comerciales se quedaban con sus procesos hasta finalizarlos en el sentido de que si había ejecución o si había algún tipo de traba tenían que resolverlo, y los nuevos sí se iniciaban, en aquella época eran tribunales de familia. Bien, con posterioridad se modificó y ese tribunal de familia se convirtió en el juzgado de familia. Y otra particularidad, acá en Mar del Plata, amén de que efectivamente la creación de fuero de familia fue en el 2007, la vigencia o puesta en funcionamiento real, digamos, se dio recién en el 2013. Concretando también con la formación, digamos, en esa época, los juzgados de familia, la alzada que correspondía a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, que se hizo también en esa época, porque antes, a ver, ustedes tal vez no lo sepan, capaz que lo vieron en familia, antes era un tribunal de familia, donde efectivamente la alzada, al no tener, obviamente, al ser un tribunal, la alzada, digamos, natural, era la Suprema Corte de Justicia de la provincia, con las limitaciones que significan por efectivamente tener la doble instancia y la proximidad, digamos, con obviamente, con la corte, digamos, con diferencia de un juzgado civil y comercial, donde el SAD estaba mismo en el Departamento Judicial de Mar del Plata, y la proximidad de la llegada del expediente y la poder resolución del mismo. Bien, eso se modificó luego de la puesta en funcionamiento de los juzgados civiles, de los juzgados de familia, en la alzada local, o sea, en la Cámara de Apelaciones local, en cada una de las salas se crearon una especie de secretaría dedicada al fuero de familia,
Pero bueno, igualmente no es como la Corte que tiene una secretaría específica, sino que acá ingresa efectivamente las causas en cada una, ingresan en la Cámara local y se sortea la sala que corresponde, no hay un juez específico, sino que el mismo juez que resuelve todo lo que sea civil y comercial también tiene que resolver las cuestiones de familia. ¿Bien? Eso más que nada para que lo entiendan. ¿Por qué se hace esta explicación de que efectivamente cuál es el fuero natural de los procesos de familia? De los alimentos, perdón. Y para que entiendan también, los procesos de alimentos, generalmente nosotros los relacionamos o los unimos directamente con separación de padres, bien, alimentos a favor de los hijos, pero no es únicamente y restringido efectivamente a esos hijos, que después vamos a ver el tema de mayores o menores de edad, sino que los alimentos también son para parientes, bien, hermano, tío, abuelo, los colaterales, o bien hasta el segundo nivel, pero lo que tienen que entender es que no es exclusivamente los alimentos, o no hay que entender que exclusivamente del proceso que vamos a hablar de alimentos es para los hijos, sino que es para cualquier pariente que efectivamente digo, acrediten los requisitos que demandan el articulado. Bien, recapitulando, ya vimos el tema de la competencia. Vamos ahora a meternos directamente a lo que es el proceso, que es lo importante. Bien, ayer, si no me equivoco, vieron con la doctora Luján, efectivamente, todo lo que era alimento, la generalidad. Ahora vamos a lo particular, que es el proceso. ¿Quién es el primero? Para que entiendan, en el proceso de familia, o sea, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los procesos que están exceptuados de la mediación, no asignación. Bien, esto no significa que por estar exceptuados de mediación, directamente cuando se inicia un proceso de familia se va a ir uno va a tener directamente contacto con el juez, sino que el procedimiento que estipula el Código Procesal Civil y Comercial estipula una etapa previa, que ahora vamos a ver encabezada de quién está. Pero bueno, interim, ustedes tienen que saber efectivamente que no hace falta transitar la mediación, como sí en un montón de procesos en el fuero civil y comercial, bien, a menos de que nosotros en la primera parte, cuando vemos proceso ejecutivo, no existe para los procesos ejecutivos la mediación tampoco, bien, como para hacer un parangón con algún tema que ya hayamos visto. ¿Quiénes están legitimados para pedir alimentos? Y acá hay que separar efectivamente en la edad, supongamos, obviamente, si es un pariente va a ser el pariente o algún representante promiscuo de ese pariente. Si estamos hablando de hijos, vamos a tener que limitar si es menor de 18 años, si es mayor de 18 a 21 y si tiene más de 21 hasta los 25. Si es menor de 18 años, efectivamente, va a poder pedir, obviamente, sus alimentos. El menor, el propio menor, si tiene grado suficiente de madurez para poder efectivamente estar en juicio, acá puede llegar a entrar la figura del abogado del niño, el progenitor con quien convive, digamos, bien, esa es la otra figura. Después está el Ministerio Público, digamos la otra pata de estas posibilidades, o cualquier otro pariente, bien, cualquier otro pariente que efectivamente ilumbre una necesidad por parte de ese menor. Si el hijo tiene entre 18 y 21, nosotros sabemos que va hasta los 21 años los alimentos hoy por hoy, ya lo va a poder pedir, efectivamente, ese hijo, que ya una vez que alcanza los 18 años puede estar en juicio, cualquier tipo de proceso, bien hasta los 21, o eventualmente el progenitor con quien convive. Y lo mismo sucede si tiene entre, efectivamente, 21, digamos, hasta los 25. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno puede llegar a decir, bueno, pero si ya tiene más de 18 años, ya tendría que estar él, o él debería ser quien solicite efectivamente sus alimentos, porque ya tiene edad para estar en juicio, ya no hace falta que lo represente su madre, digamos, es una representación promiscua, como se denomina. Pero ¿por qué es importante esto? Y nosotros lo damos efectivamente mucho cuando damos la clase, o cuando damos, por desgracia, las clases presenciales. Lo que se intenta con esta representación por parte del progenitor conviviente es evitar que ese hijo, bien, que ya ha alcanzado, si es menor de edad, obviamente, pero si ya ha alcanzado los 18 años hasta los 25, bien, que tenga conflictos con el otro progenitor, digamos, con el progenitor no conviviente. Bien, entonces de esa forma entra en juego el progenitor con el cual convive y el reclamo
va a ser por intermedio de él. Entonces ya no genera conflicto entre, digamos, el menor o el mayor de edad, hijo, figura hijo, con el obligado a brindar los alimentos. Eso es lo que se intenta evitar, o lo que intentó la ley evitar, al posibilitar al conviviente, al progenitor, perdón, conviviente, la posibilidad de él ser quien demande los alimentos de su hijo. Bien, vamos ahora sí, como yo les decía, cuando ustedes inician un proceso de alimentos, bien, o sea, de un hijo, de un pariente, de quien sea, lo van a iniciar por la Receptoría General de Expedientes. Y lo que se va a iniciar, digamos, es, conforme lo estipula el 828 del Código de Procedimiento, es, digamos, el pedido, pero no es la demanda propia de alimentos, sino que es un pedido, efectivamente, que se interpone ante la Receptoría. La Receptoría sortea un juzgado, bien, el juzgado de familia que va a entender el proceso, y lo que se hace es, se designa un consejero de familia, que es esta figura, digamos, novedosa que trae la ley, que lo que va a hacer es intentar una conciliación, digamos, entre las partes. Obviamente va a tener que convocar al otro progenitor, o va a tener que convocar a la persona, figura que sea, que va a tener que ser, digamos, el futuro obligado de los alimentos, si es entre parientes. Entonces se va a crear, digamos, en el marco de un proceso que no tiene en verdad todavía una forma, digamos, una audiencia. En esa audiencia van a tener que presentarse efectivamente el que está reclamando. Chicos, las preguntas vamos a hacerlas al final. Bien, perdón, eso no lo dije, igual que la otra vez. Sí, efectivamente, la primera función que va a tener el consejero es intentar, digamos, llegar a una conciliación. Dentro de la conciliación, obviamente, está mediando entre las partes. Por eso yo le decía que, a menos de que no hay una etapa de mediación obligatoria, esto es efectivamente una mediación, pero ¿cuáles son, digamos, las diferencias con el otro proceso? Federico Martina, ¿podés por favor silenciar? Porque se está escuchando mucho ahí. Lo que se está intentando efectivamente con esta etapa previa, digamos, es intentar llegar a un acuerdo, gracias, intentar llegar a un acuerdo, digamos, entre las partes, porque, a ver, acá no hay nadie que sepa más cuáles son los requisitos que tienen ese menor o ese pariente en cuanto a alimentos que, digamos, el obligado y la parte que está demandando. Entonces, para evitar llegar a una etapa de, digamos, propiamente de judicialización, con obviamente generar aún más honorarios. Acá, en principio, tenés que ir con un abogado, pero bueno, se puede llegar a ver de qué forma pactar, digamos, los honorarios que el abogado que está representando efectivamente a las partes, pero acá lo que se está intentando es una inmediatez, una fluidez entre las partes, intentar llegar a un acuerdo que capaz que fuera, digamos, de esta etapa previa conciliatoria, no lo pudo haber concretado porque el peticionante y la otra parte no se pueden ni ver, capaz, a ver, pasa muchas oportunidades, o que no tengan efectivamente relación. Vos le podés efectivamente demandar alimentos a un pariente con el cual no tenés contacto diario. Únicamente lo que tenés que acreditar son los extremos que te pide la ley, pero no es que hace falta que vos convivas con él o que vos tengas un trato fluido o cotidiano. Esa es la diferencia. Entonces lo que va a hacer este consejero, bien, que si ustedes ven en la estructura se meten en la página de la Suprema Corte, dentro de la estructura de cada uno de los juzgados de familia, digamos, es un elemento más, es un funcionario más. Y en principio, en el Departamento Judicial de Mar del Plata son todos abogados. Bien, entonces, esa figura de consejo de familia, además que tiene obviamente nociones digamos, el fuero específico donde está trabajando, lo que va a intentar es efectivamente limar, digamos, asperezas entre las partes e intentar llegar a un acuerdo. También, obviamente, si no hay ningún acuerdo, va a asesorar efectivamente en este caso, puede asesorar a ambas partes, pero se entiende que va a asesorar a la parte que está efectivamente pidiendo los alimentos, solucionarse algún tipo de problemas. Incluso la ley dice que puede llegar a pedir medidas cautelares. Imagínense que en el marco del mismo juzgado, ese consejero de familia está pidiendo una medida cautelar para el abrigo de la demanda de una de las partes, ¿bien? Por lo cual, es una figura, no digo extraña, pero es una figura rara en cuanto a todas las facultades que posee,
cuáles son efectivamente las funciones que cumple, bien, que entre sus funciones también está emitir un dictamen para que el juez efectivamente abra, digamos, el proceso de alimentos propiamente dicho, o sea, judicializarlo, o puede decir que deviene innecesaria, digamos, este proceso, esta etapa previa, porque efectivamente, no sé, no hay, ya sabe por contactos previos que tuvo con el requirente que no hay posibilidad de arribar a un acuerdo, o lo que fuera, ¿bien? Entonces tiene realmente amplias posibilidades y facultades para ver si lleva a cabo o no esta etapa y eventualmente si lleva a cabo, si llega a un acuerdo, pedir la homologación al juez, bien, y evitar la judicialización propiamente dicha, o si no llegan a un acuerdo, eh, posibilitar digamos, el pase, digamos, al juzgado de familia propiamente dicho para que sea el juez quien dictamine, o inclusive puede llegar a pedirle que, no sé, viendo las necesidades insatisfechas básicas de ese peticionante en cuanto a alimentos, directamente que traiga una medida cautelar a los fines de, obviamente no hay alimentos todavía fijados, pero sí, como vamos a ver más adelante, solicitando alimentos provisorios, por dar un ejemplo. ¿Bien? Después acá lo que tiene que tener en juego es, obviamente, nosotros tenemos en nuestro código en la provincia de Buenos Aires, tenemos determinado, como había señalado, un proceso en el código un proceso de alimentos específico en el código de procedimiento, ¿no? Que empieza en el artículo 75, bien, les habla efectivamente lo que le acabo de comentar, cómo es el proceso en sí, que ahora lo vamos a ver, y es muy cortito, o sea, ya directamente termina de 647, que es efectivamente los incidentes de modificación. Lo que tenemos que ver acá es, una vez que culmina la etapa previa, donde trabaja efectivamente este asesor, el consejero, perdón, de familia, ya directamente se va a pasar, digamos, a lo que es la demanda judicial por alimentos. Esa demanda judicial por alimentos se tiene que interponer nuevamente ante la Receptoría General de Expedientes, bien, y no se va a sortear un nuevo juzgado, sino que va a ser el mismo juzgado, bien, que se sorteó originalmente. ¿Por qué? El consejero de familia, como les dije, parte de, efectivamente, el juzgado de familia que tocó el sorteo originalmente. Entonces, la causa, yo la voy a tener que interponer la demanda ante Receptoría, y Receptoría lo que va a hacer es, no va a sortear un nuevo juzgado, sino que directamente va a verificar efectivamente cuál era el juzgado que se sorteó oportunamente, que intervino, y va a enviar la demanda a esa dependencia. Y acá, con el dictamen ya del consejero de familia, se inicia lo que es la etapa propiamente de alimentos judicial. Bien. Artículo 75, que es lo primero que dice es, a ver, yo lo que tengo que, si yo estoy demandando alimentos, lo primero que tengo que cumplir es mencionar y acreditar por qué título lo estoy pidiendo. O sea, soy hijo, soy tío, soy abuelo, soy sobrino, soy nieto, lo que fuere, ¿bien? Lo tengo que acreditar, y obviamente, ¿cómo lo voy a acreditar? Como lo dice en el artículo C, con documentación. Tengo que acompañar documentación, o eventualmente, si no tengo documentación, ofrecer prueba a los fines de acreditar esos extremos. El inciso B dice que lo que yo tengo que efectivamente denunciar es cuál es el caudal económico que tiene alimentante, o sea, el futuro obligado al pago, digamos, de los alimentos. No solo me tengo que quedar con el pedido de un monto, sino que lo que yo tengo que efectivamente acreditar es cuál es el caudal de esa persona que el día de mañana, cuando salga la sentencia, se va a ver obligado a pagar la cuota de alimentos. ¿Bien? Y lo que dice efectivamente, volviendo al punto C, es, amén de la documentación que yo acompaño en este momento a los fines de acreditar dichos extremos, también tengo que ofrecer todos los medios de prueba que yo tengo a mi alcance, ¿bien? Y lo que habla es que si efectivamente ofrezco testigos, se va a tomar en primera audiencia. ¿Qué es esto de primera audiencia? Ustedes, no sé si saben, efectivamente, cuando, supongamos, en el fuero civil y comercial, cuando se lleva a cabo la apertura a prueba, lo que se hace es se fija audiencia, la audiencia, digamos, en la audiencia preliminar, se fija la audiencia de vista de causa, donde efectivamente van a testificar esas personas. Acá lo que se intenta es llegar a la audiencia preliminar, que se denomina efectivamente en el proceso, digamos, de alimentos en el fuero de familia, llegar a la audiencia preliminar con los testigos ya habiendo testificado. Bien, entonces el juez ya tiene
como consecuencia de la audiencia preliminar, que es no fijar fechas, sino que los testigos se presenten ante la dependencia, efectivamente, en cualquier día. Bien, ahí, eso depende obviamente de cada juzgado, pero bueno, por darles un ejemplo, en varios juzgados lo que hacen es fijar un horario, bien, para que se presenten los testigos, efectivamente dicen por tal causa, tal testigo, que yo ya tengo que haber enumerado, se presentan, testifican y ya quedan los testimonios resguardados. ¿Para qué? Para que una vez que se lleve a cabo la audiencia preliminar, el juez ya tenga la prueba producida. Lo mismo que si yo ofrezco otros medios de prueba, informativa o documentación, supongamos en poder de terceras personas, ya ir recabando toda esa información, para que, vuelvo a repetir, el juez en audiencia preliminar ya cuenten con todos los elementos. Bien, y acá se da, se da un tema muy particular. Ustedes si ven, en el artículo 76 dice que el juez deberá fijar la audiencia preliminar en el plazo de 10 días. La verdad, no se lleva a cabo, no se puede cumplir esos plazos. ¿Y por qué se da esto? Si ustedes efectivamente cuando interponen la demanda, el juez, supongamos, no sé, tiene 3 días para proveer esa demanda original, bien, y le fija la fecha de la audiencia preliminar a los 10 días, ustedes calculen que entre que efectivamente dejan a control la cédula pasa a la oficina de mandamientos, siempre la primera cédula que se diligencia cuando es a un domicilio real, o casi siempre, no quiero generalizar, viene rechazada. La cédula vuelve al juzgado, se libra una nueva cédula, tiene que salir una nueva orden para sacar una nueva cédula bajo responsabilidad de parte, supongamos, al domicilio, se me pasaron los 10 días. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? El juzgado de familia, tampoco para tener tantas frustraciones en cuanto a las audiencias que tuvieron que fijar, no la fija realmente dentro de 10 días. Obviamente intentan cumplir con 15 días, 20 a lo sumo, ¿bien? No es que tampoco estamos un mes esperando la audiencia preliminar, pero efectivamente no se cumplen estos plazos que nosotros vamos a ver en el proceso de alimentos. Bien, retomando, una vez que yo tengo fijada la audiencia preliminar, acá efectivamente lo que se hace es se convoca al demandado. El demandado, ¿quién es el obligado a brindar esos alimentos? Ya dijimos, si es una pareja que se ha divorciado, ese padre no conviviente, o el pariente que yo haya denunciado que está en una mejor posición a los fines de poder cumplir con los alimentos. Ese demandado, y acá empieza, digamos, posiciones encontradas en cuanto a cuáles son las facultades que tiene ese demandado en el proceso de alimentos. La postura, digamos, mayoritaria dice que efectivamente se puede presentar, no podría, no podría ofrecer medios de prueba que no sean documental, únicamente se tendría que presentar con la documentación que tiene en su poder y que con eso ya alcanzaría. Y algún informe, un pedido de informe, pero el pedido de informe que no entorpezca, digamos, los plazos que tiene el juez para poder dictar sentencia. ¿Qué pasa? Analizando obviamente el proceso de familia, si ustedes se circunscriben a lo que dice el Código de Procedimiento, hay efectivamente una vulneración de los derechos de defensa de la contraparte, porque si ustedes exclusivamente lo limitan a que acompañe documentación que tiene en su poder, o que ofrezca alguna informativa que efectivamente no desvirtúe lo que digamos es el proceso sumarísimo, abreviadísimo que estipula el Código de Procedimiento, la verdad estarían colocando una posición de desventaja obviamente al demandado. Entonces, lo que se da efectivamente en la práctica es que una vez que ustedes efectivamente lo notifican de la audiencia preliminar, mientras que tienen el plazo para contestar la demanda, bien, ofrezcan sus medios de prueba. Si esos medios de prueba efectivamente no desvirtúan el proceso, bien, si ustedes piden una informativa que efectivamente es importante, o el juez considera que es importante, o pueden llegar a pedir documentación en poder de la contraparte, bien, no ofrecer testigos, no ofrecer confesional, pero bueno, se puede llegar a flexibilizar la prueba y producir la prueba que ustedes ofrecieron, bien, siempre y cuando no desvirtúe, digamos, lo que es los plazos normales que debería tener este tipo de proceso rápido. Entonces, de esa forma lo que se está intentando es la igualdad entre las partes, obviamente, y que, digamos, ese demandado que se ha presentado en auto pueda ejercer su derecho de defensa.
Obviamente que si yo ofrezco la prueba que se va a producir o que va a producirla, el juez va a ser quien la evalúe, y al igual que dijimos en la primera parte, va a tener que ser con respecto a los, digamos, hechos controversios y conducentes. O sea, yo no puedo ofrecer prueba para acreditar que, no sé, soy una buena persona o que no sé, yo siempre amé a ese pariente o a los hijos efectivamente con el que estoy brindando alimentos. No, la prueba que yo tengo que ofrecer es eventualmente para desvirtuar, digamos, lo que ha denunciado el accionante en cuanto a cuál es mi caudal económico, o efectivamente cuáles son las necesidades de esos menores, o cuál es la necesidad de ese pariente con el cual yo no me veo hace 1000 años y ahora me está reclamando alimentos. Bien, fundamentalmente va dirigido a esa cuestión y, como les dije, efectivamente, digamos, los juzgados en la práctica han flexibilizado un poquito su posición. Como le dice efectivamente el doctor Gabasa en el trabajo, excepcionalmente, a ver, no se acepta la reconvención, no se acepta excepciones que no sean efectivamente o las que nosotros conocemos en el resto de los procesos. Sí se ha aceptado eventualmente el tema de la incompetencia, que esto yo no se lo dije, pero bueno, viene bien ahora advertirlo. A ver, el juez competente en los procesos de alimentos siempre va a ser, si es un menor de edad, el lugar efectivamente donde reside, digamos, ese menor, y si es un pariente va a ser obviamente, o si es una ex cónyuge, supongamos, si da un supuesto del Código Civil y Comercial, va a ser donde tenía su último lugar de residencia, o va a ser el domicilio de esa persona que está reclamando alimentos, o eventualmente, a elección del accionante, podría llegar a ser el domicilio del demandado. Bien, pero siempre hay que estar, en primer lugar, al domicilio real, digamos, de esa persona que está reclamando alimentos. Bien, entonces podría llegar a plantearse, si no se dan ninguno de estos supuestos, una excepción de incompetencia, pero bueno, es rara avis, la verdad que no se da muy a menudo. Siguiendo, si ustedes se fijan en el artículo 637 del Código de Procedimiento, empieza a haber distintas situaciones que se pueden llegar al proceso. La primera que fija es C37 y siguientes, ¿no? La primera que fija es la incomparecencia injustificada del demandado. ¿Qué pasa? Si el demandado no se presenta en esta audiencia preliminar, que el juez fijó, bien, que fue debidamente notificada y que efectivamente la cédula llegó al domicilio real, la facultad que tiene el juez o la posibilidad, obviamente, que posee conforme al estipula del Código de Procedimiento, es fijar una multa, bien, una multa que dice después de los 3 días, una multa que va a ser entre 2 ius y 40 ius, y además de fijar la audiencia, además de fijar la multa, va a fijar una nueva audiencia, para que tiene que efectivamente comparecer el demandado. No es que directamente con la multa ya pasa a dictarse sentencia. ¿Qué pasa? Si esta segunda audiencia efectivamente el demandado no concurre, automáticamente el expediente queda para el dictado de la sentencia. Que repito, no es el plazo que estipula tampoco la sentencia, no sale tampoco en el plazo que estipula el Código Civil y Comercial, pero bueno, al hacer un tema de alimentos y la urgencia que posee el mismo, se intenta muchas veces, chicos, les decía, las preguntas las hacemos todas después, no tengo problema, nos quedamos hasta cuando sea, pero si no me voy leyendo y me voy perdiendo. Anótenlas y después las hacemos cuando terminamos. Lo que les decía, bueno, si efectivamente ese demandado no se presenta en el proceso, después de la fijación de la multa, después de la fijación de la segunda audiencia preliminar, el juez ya estaría en condiciones del dictado de la sentencia. ¿Qué pasa? Uno puede creer que a veces con esta forma está beneficiando al actor, pero en verdad en muchas ocasiones la está desprotegiendo o la está dejando en una situación desventajosa, porque puede ser que con la prueba que haya ofrecido y que no se ha producido todavía o que está pendiente de producción, esa parte actora puede llegar a acreditar o todos los extremos que está denunciando a los fines de poder pedir una cuota de alimentos mayor, bien, o puede llegar a acreditar cuál es el real caudal económico, digamos, de la parte demandada, porque yo puedo llegar a inferir que el obligado a alimentos, no sé, tiene un caudal de 10 pesos mensuales, en lugar de eso yo acredito con toda la prueba que tiene 100 pesos mensuales, entonces eso me va a modificar en la cuota de alimentos que el día de mañana el juez fija al momento de la sentencia. Entonces, no sé cuán producente es efectivamente,
digamos, este artículo si uno lo agarra conforme está literalmente y lo aplica. Bien, después pasamos, el artículo 638 habla de la incomparecencia justificada del actor. Y acá se dan dos supuestos. En principio se fija una nueva audiencia, bien, si el actor es quien no se presenta justificadamente, el juez lo que hace va a fijar una nueva audiencia preliminar. Bien, ¿qué pasa? Si esta nueva audiencia en forma injustificada no se presenta el accionante, el juez va a entender que tiene por desistido el proceso, o sea que el proceso se muere. Bien, esto es la importancia. Y, a ver, ¿cuál es efectivamente el significado de esta necesidad de que se presenten las partes? El juez quiere tener a las partes presentes para evitar, digamos, dispendio jurisdiccional que intenten efectivamente, en el marco de una audiencia preliminar, junto con el juez, un nuevo intento de conciliación, que siempre lo que se está intentando y lo que está pregonando, digamos, toda esta nueva oleada de justicia con los procesos de oralidad o los procesos de gestión abreviado, lo que se está intentando es que efectivamente, ante el juez, las partes lleguen a un acuerdo, bien, antes de que tenga que dictar una sentencia y que efectivamente el juez la ejecute el día de mañana si no cumple con el abono de las cuotas que haya fijado. Entonces lo que quiere hacer el juez es tener las partes. En las partes, escuchar las necesidades, escuchar a uno, escuchar al otro, efectivamente que le digan cuáles son las circunstancias particulares del caso, y en base a eso intentar una conciliación, y si no logra una conciliación, efectivamente pasar al dictado de la sentencia. Bien, después habla del supuesto de que si efectivamente la incomparecencia es justificada, se puede llegar a justificar en esa primera oportunidad y se brinda la posibilidad de que se presente, si continúa digamos, ese problema que tiene la parte por el cual no puede concurrir personalmente, que brinde poder a un abogado para que lo represente y efectivamente, por su intermedio, digamos, se pueda llegar a concretar esta audiencia preliminar. Pero bueno, lo que se intenta en primer lugar es que estén las partes. Si las partes no están, se justifica en debida forma que esta justificación, a ver, tiene que ser una justificación, supongamos si tiene un problema médico, si tiene un problema de salud, por certificado médico, si por ejemplo se fue de viaje y está trabajando en el exterior y no va a estar por 2 meses, bueno, tiene que justificar efectivamente que no va a volver en ese plazo, tiene que acreditar, no es únicamente denunciar la circunstancia por la cual no se presenta, sino que la tiene que acreditar también. Esos son los extremos mínimos que pide, obviamente, la justicia. Siguiendo con la línea de lo que le dimos en los trabajos, ustedes tienen que saber que dentro de, efectivamente, los procesos de alimentos se pueden pedir medidas cautelares, ¿bien? Y no solo, a ver, no es que está estipulado en el código, en el proceso civil y comercial, digamos, en este proceso de alimentos, sino que, a ver, en el mismo proceso, el Código Procesal Civil y Comercial, nosotros tenemos en los artículos 198 en adelante todo lo que son medidas cautelares que se puede llegar a pedir porque ya está tipificado para cualquier proceso. Perdón si hablo rápido, pero quiero intentar abarcar lo máximo. Pero sino que nosotros tenemos una modificación en el Código Civil y Comercial, en el artículo 550, que efectivamente habla de las medidas cautelares en los procesos de alimentos. Y habla que esto ha traído un debate importante, hace alusión a alimentos futuros, provisionales, que eso ya estaba, definitivos y convenidos. Fundamentalmente lo que es alimentos futuros, eso es lo que ha traído un poquito más de ruido, porque como ustedes saben, a ver, si yo tengo fijada una cuota alimentaria y efectivamente el obligado no abonó la misma, ante el vencimiento, a mí me da pie para poder ejecutarla como cualquier sentencia, ¿no? Es una ejecución de sentencia común y corriente y cualquier libro que ustedes agarren de ejecuciones lo tendría en cuenta este supuesto. El tema es que acá se da también la posibilidad de dictar medidas cautelares cuando aún no se ha vencido, digamos, esa obligación. Y eso es lo raro. Bien, ustedes en principio tienen que tener, como cualquier medida cautelar, y en el caso de los alimentos también se lo exige, tienen que acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, además de la contracautela. Supongamos que dejamos la contracautela porque es un proceso de alimentos, no haría falta, ¿bien? Pero tienen que acreditar la verosimilitud del derecho, que en principio la tendrían con, si ustedes acreditan efectivamente cuál es la relación
relación, el nexo que tienen con esta persona que le están solicitando alimentos, y a su vez, ¿cuál es el peligro? Que si yo estoy en una situación, obviamente, si es un hijo menor, no haría falta probar nada, pero si yo soy una persona mayor, bien, mínimamente tenía que acreditar cuál es el peligro por el cual yo estoy pidiendo hoy, supongamos, no sé, o alimentos provisorios o cualquier medida cautelar que esté pidiendo. Entonces, ahí es donde hace un poquito más de ruido que el Código Civil y Comercial, que como ustedes ya saben y lo han visto, calculo que en infinidad de materias que han tenido hasta ahora con el nuevo Código Civil y Comercial, que algunos eran todos, porque se implementó obviamente en agosto de 2015, yo no, yo soy vieja escuela, Código Civil, pero bueno, con este Código Civil y Comercial, ustedes saben que además de traer obviamente normativa de fondo, trajo modificaciones y implementó también normativa de tipo procesal, y esta sería una, ¿bien? Donde efectivamente le puede llegar a otorgar, digamos, beneficios de tipo procesales a la parte, en este supuesto, en la parte actora. Igualmente lo que tienen que entender es que cuando yo voy a pedir efectivamente, supongamos, yo no quiero que se vaya a dar tanto en un proceso de alimentos original, digamos, el primer proceso de alimentos que ustedes piden, una medida cautelar en cuanto a futuros alimentos. ¿Por qué? Porque el juez efectivamente lo que tiene que acreditar para darle a ustedes esa cautelar es incumplimientos previos. Y yo no voy a tener incumplimientos, el juez no va a tener incumplimientos previos como para poder verificar que esa persona obligada, no sé, sea un constitucionario no pagador, sino que esto se va a dar más en los procesos de incidente, donde yo, como consecuencia de un proceso principal, he generado un incidente, supongamos, de aumento de cuota alimentaria. Bien, yo le pido alimentos futuros y le acredito que efectivamente esta persona en reiteradas oportunidades no me ha abonado la cuota correspondiente, por lo cual, por intermedio de una medida cautelar, le pido que de alguna forma cautele esos futuros, digamos, alimentos. Por eso la figura es buena, es novedosa, obviamente, surge del Código Civil y Comercial, pero para mí no es el supuesto que se puede llegar a dar en un proceso de alimentos original. Siguiendo con la línea, tenemos alimentos provisorios. A ver, ¿qué significa esto? Nosotros en el marco de un proceso, efectivamente, cuando se inicia, si yo llego al momento o al proceso, digamos, judicial, habiendo pasado la etapa previa con el Consejo de Familia y llegando ya a la audiencia preliminar, significa que la otra parte, digamos, no me está cumpliendo. O sea, no me está pasando alimentos, ya sea que sean los de mínimo subsistencia, o sea, no me está dando nada. Entonces, lo que efectivamente yo le puedo solicitar ni bien inicio de la demanda por alimentos son alimentos provisorios. Obviamente que los alimentos provisorios en principio no van a tener el monto o no van a ser idénticos al monto que puede llegar a fijar el juez en la sentencia definitiva, ¿bien? Pero lo que sí tengo que acreditar, o lo que conviene que ustedes hagan es cuando inician la demanda, acompañar la mayor cantidad de documentación que ustedes tengan en su poder y ofrecer toda la informativa que ustedes efectivamente quieran producir a los fines de, digamos, probar cuál es el caudal económico de ese alimentante. Bien, ustedes al tener más prueba producida o al tener más prueba acompañada, le van a dar más elementos al juez para que cuando, como consecuencia de su pedido de alimentos provisorios, fije una cuota mayor. Bien, entonces eso es importante que lo sepan, ni bien inician la demanda. Ni bien inician la demanda, usted le tiene que pedir a su cliente la mayor cantidad de información, documentación, y eventualmente ustedes tienen que ofrecer la mayor cantidad de pruebas posible, a los fines de poder llenar al juez de información, bien, y con esa información efectivamente fijar alimentos provisorios hasta tanto salga la sentencia, y que yo no esté efectivamente, a ver, si ustedes, ¿por qué? ¿Por qué es esto también? Si ustedes agarran efectivamente, como yo les dije, el Código Procesal Civil y Comercial, en principio en menos de un mes tendría una sentencia. Como yo les dije originalmente, esto no pasa en la realidad. Ustedes no tienen al mes la sentencia, ¿bien? Y eventualmente, aunque tuvieran al mes la sentencia, lo que tienen que tener en cuenta es que efectivamente puede ser que ese obligado no les pague, digamos, conforme fuera ordenado por el juez. Entonces, entre ustedes tienen que iniciar la ejecución, ustedes efectivamente tienen que
ver de qué bien se van a hacer para embargarlo, o efectivamente, no sé, la medida que a ustedes se les ocurra. Si ustedes ya tienen los alimentos provisorios, esos alimentos provisorios les dan pie para efectivamente pedir una medida cautelar más puntual y gravosa, digamos, de alguna forma, bien, para obligar al obligado, valga la redundancia, a que cumpla con la cuota. Algo que tienen que saber es que esto no es únicamente por los alimentos, porque ustedes si ven, el artículo es el 544 del Código Civil y Comercial, que está aparte de alimentos por parentesco, pero esto también, obviamente, sirve, como yo le venía diciendo, para la situación de padres separados o parejas que se han separado y tienen hijos en común, bien, para poder reclamarle alimentos. Que efectivamente, y estos alimentos provisorios no es únicamente por los alimentos propiamente dicho, que también lo que tienen que tener en cuenta es que cuando yo hablo de alimentos, no es alimentos, no es comidas únicamente, es comida, educación, efectivamente lo que se llama seguridad social, que en verdad es digamos, salud, esparcimiento, si es un hijo menor. Bien, ustedes tienen que cubrir todas esas áreas. Y al cubrir todas esas áreas, si ustedes ven en el artículo 544, parece que está puntualmente hablando de alimentos por parentesco, pero dentro de esta situación se dan los alimentos por, obviamente, como les decía, parentesco o para los hijos, ¿bien? Ya sea que sean menores de 18, menores de 21 o hasta los 25 años. Que igualmente, bueno, ahí empieza, como calculo digo, ya la doctora Luján empieza a cubrir distintas situaciones. Bien. En cuanto a los alimentos atrasados, lo que tienen en cuenta es cuando el juez efectivamente fije, supongamos que yo no pido alimentos provisorios porque entiendo que me tocó un juzgado ágil y en un pronto término voy a tener la sentencia. Lo que va a pasar es, ustedes tienen dos situaciones. Igual, se los explico ahora, el trabajo está más adelante, pero se los puedo explicar ahora. Cuando ustedes reclaman alimentos, en principio, cuando sale la sentencia se va a retrotraer al momento que yo interpuse la demanda. O, y acá hay una modificación que trae el Código Civil y Comercial, si yo, en forma fehaciente, he intimado al obligado al pago en un término de 6 meses a que cumpla efectivamente de alguna forma con los alimentos necesarios para, ya sea para el menor o para el pariente, bien, yo voy a tener un efecto retroactivo por esos 6 meses. Si yo desde que intimo, dentro de los 6 meses inicio en la demanda, cuando salga la sentencia en el momento que sea, no va a ser desde el momento de la demanda, sino que va a tener un efecto retroactivo a esos 6 meses, siempre y cuando la intimación, digamos, sea fehaciente y yo la puedo acreditar. ¿Qué significa esto? Si yo le mando un mensaje por WhatsApp, si yo le mando una cartita hecha a puño y letra mía, ¿bien? O si lo llamo por teléfono y le digo, ¿me vas a pasar la cuota para tu tío? ¿O me vas a pasar la cuota para tu hijo, hija, lo que sea? No es una notificación fehaciente. Yo tengo que darle certeza al juez que de alguna forma yo intimé a la contraparte para que cumpla con la, no le digo cuota porque no es cuota, ¿no? Pero que cumpla con los alimentos. Y de esa forma, cuando el juez dicte sentencia, no va a ser desde el momento que yo interpuse la demanda, sino que va a tener un efecto retroactivo los 6 meses anteriores, siempre y cuando yo dentro de ese periodo interponga la demanda. Si a mí me pasan esos 6 meses, bien, aunque yo he hecho una intimación fehaciente, pierdo esta facilidad que me da el Código Civil y Comercial. Bien, y como yo le decía, el Código Civil y Comercial trae modificaciones al Código de Procedimiento, bien, indirectamente, digamos, por eso no tenemos hoy, todavía seguimos con un código de procedimientos viejo, digamos, que es más, hay artículos que todavía hablan del Código Civil, pero que encima de este tipo de modificaciones directamente obviamente nunca pudieron haber sido consideradas cuando se formuló el mismo. Entonces, de alguna forma, con este efecto retroactivo, digamos, que no he tenido en cuenta por el proceso, digamos, de conocimiento, de proceso, digamos, particular que dicta el Código de Procedimiento, me estaría modificando de alguna forma el proceso en sí. Bien. Acá, tema importante, prueba. Nosotros vimos, cuando vimos la primera parte, justo me tocó a mí el tema de prueba, nosotros veíamos que efectivamente ustedes cuando cualquier tipo de proceso, ya sea
supongamos no el proceso ejecutivo, porque ustedes cuando son ejecutantes no tienen que probar nada si es un título completo, pero si son demandados, efectivamente tienen que desvirtuar ese título. En un proceso de conocimiento, ustedes todo lo que alegan lo tienen que probar. Yo no puedo decir algo sin probar. ¿Qué pasa? En el proceso de alimentos, digamos, se da una situación particular. Porque yo lo que tengo que probar, digamos, es, si supongamos, no estoy hablando específicamente de los hijos, estoy hablando de cualquier tipo de alimentos. Yo tengo que probar, pero en los hijos, a ver, hay ciertas cuestiones que no tengo que probar, pero si es un proceso donde efectivamente es por parientes, digamos, yo estoy pidiendo alimentos por un pariente, lo que tengo que probar efectivamente es la falta de medios económicos suficientes para poder hacerme esos alimentos, ¿bien? Y la imposibilidad de adquirirlos con mi trabajo. Si yo acredito esas dos circunstancias, lo que voy a hacer es, cuando efectivamente el juez cite a la otra parte de la audiencia preliminar, la famosa audiencia preliminar, él va a ser el que tenga que desvirtuar estas circunstancias. Bien, y como como les dije, en el marco de la audiencia preliminar o en el marco del proceso de alimentos, es muy acotada la prueba que puede producir el obligado. Entonces, depende de la situación que ustedes estén, si están por el alimentante van a tener que efectivamente acreditar estos extremos, si están por el alimentado van a estar un poquito más, digamos, por decirlo de forma vulgar, en el horno para probar efectivamente estas circunstancias o para desvirtuar. ¿Y qué pasa también? A ver, en principio, como yo le dije, para el que está reclamando alimentos hay una amplitud probatoria. ¿Bien? Yo puedo ofrecer todo lo que quiero, puedo acompañar todo lo que quiero, bien, incluso puedo ofrecer testigos. La otra parte no, amén de lo que dijimos, que se ha flexibilizado. Pero igualmente, en este tipo de procesos, digamos, hay un instituto muy conocido, que es el de las cargas dinámicas probatorias, pone en cabeza de quien está en una mejor situación, digamos, en una mejor posición, digamos, ante el conflicto, de que esté en cabeza de esa persona el probar o desacreditar efectivamente los extremos que yo estoy denunciando. ¿Esto qué quiere decir? Yo, progenitor, yo, Matías, progenitor que estoy viviendo con mis hijos y que mi ex mujer, digamos, no me pasa alimentos, bien, lo que yo tengo que hacer efectivamente es acreditar estos extremos que acabo de decir que surgen en el 545 del Código Civil y Comercial. Lo que tiene que hacer mi ex mujer, si ella está en una mejor posición, ya sea económica, bien, o lo que fuere, tiene que intentar desvirtuar lo que yo he denunciado, bien, y tiene que acompañar todo lo que pueda de prueba. Esto se contradice con lo que yo le dije al principio, que los medios de prueba que puede ofrecer la parte, digamos, el obligado, son restringidos, que únicamente puede acompañar documentación y algún informe que no modifique el curso natural del proceso. Entonces, acá donde efectivamente hay una puja entre lo que el debido derecho de defensa de la contraparte, digamos, con lo que me fija el Código Procesal Civil y Comercial. Pero bueno, en principio cede esta figura clásica que está en el artículo 735, que es quien alega debe probar. Yo eventualmente, si mínimamente acredito estos dos extremos que dije y acompaño la documentación que tengo y efectivamente denuncio esta situación en cuanto a que la contraparte está en una mejor posición y lo que vengo diciendo, va a ser ella, la contraparte, quien va a tener que desvirtuar mis dichos y va a estar en cabeza de ella la probanza como para efectivamente, digamos, destruir mi intento de pedir una cuota mayor de alimentos. Esto es lo que cambia de la dinámica normal que nosotros vimos o que ustedes vieron en la práctica uno con el proceso de conocimiento, que nosotros vimos efectivamente con el proceso ejecutivo. Acá es donde hay una situación, digamos, anómala, por decirlo de alguna forma. Y después, a ver, yo les dije que efectivamente la única parte que puede ofrecer testigos sería la parte actora, digamos, el futuro alimentado. Acá sería un supuesto un supuesto atípico hoy, digamos, que es que se pueden ofrecer efectivamente como testigos a parientes y hasta menores de edad, ¿bien? Que surge del artículo 711 del Código Civil Comercial. Esto no significa que si yo eventualmente los ofrezco como testigos, ellos estén obligados sí o sí a venir. Va a ser el juez quien analice
eventualmente, si este pedido de deposición por parte de familiares no trae no trae consecuencia, digamos, digamos, en la familia, como para no generar aún más conflicto del que hay. Entonces va a ser el juez el que efectivamente va a analizar si corresponde o no citarlos, y en base a eso, bien, vamos directamente a la sentencia. Yo les decía, miren, ustedes si leen, dice, en 5 días de producida la prueba será el actor el que va a tener, será el juez el que va a tener que dictar sentencia. Vuelvo a repetir, o no sé, en una realidad paralela puede ser que se dé, en la práctica no se da. No se da porque no llegan con los plazos, no llega obviamente con el caudal de procesos que efectivamente maneja un juzgado de familia, bien. Entonces, bueno, obviamente se dan en el máximo plazo posible, pero no son 5 días. Acá se dan dos supuestos. Si eventualmente cuando se dicta la sentencia se dice que es una sentencia de tipo declarativa, y lo que va a tener que hacer es, o lo que yo les expliqué anteriormente, hay que ver desde cuándo efectivamente empieza a cursar digamos, el plazo. Si de interposición de la demanda, bien, o sea, yo dicto sentencia que va a tener un efecto retroactivo desde el momento de que yo interpuse la demanda, o si eventualmente voy a tener que tomar esos 6 meses anteriores, siempre y cuando yo acredite efectivamente que lo he intimado en forma fehaciente. Eso surge del artículo 545 del Código Civil y Comercial. Bien, las formas de pago. A ver, ustedes efectivamente, lo más común, normal y ordinario que pueden llegar a haber conocido o tener contacto, o que mismo vieron cuando cursaron familia, es que la cuota se paga efectivamente de dinero en forma mensual, anticipada y sucesiva. Bien, dentro de esa cuota, si eventualmente ustedes tienen otra circunstancia particular, supongamos que la persona que está obligada, en lugar de pagarle mensualmente, le pagan semanalmente, o que en lugar de pagarle semanalmente, le pagan, no sé, cada 2 meses. Bueno, ustedes van a ver de qué forma pactan efectivamente la cuota o piden la cuota para el juez. El juez en principio va a dictar, cuando dicte sentencia, va a tener en cuenta estos parámetros de hacerla mensual, en dinero, consecutiva y a mes vencido. Pero si eventualmente usted lo plantea de otra forma, o el que está obligado tiene un ingreso distinto, no sé, es un jornalero que trabaja por semana y el viernes le pagan, o si en verdad trabaja, supongamos no sé, yo desconozco, pero trabaja en algún rubro, supongamos la pesca, se embarca, en lugar de pagarle mensualmente, le pagan cada vez que baja y es a los 3 meses, ustedes van a ver de qué forma se lo piden al juez para que en intermedio del juez el juez dicte una sentencia que sea acorde a su realidad. Bien, otro supuesto que es bastante, no es tan común, pero que puede llegar a ser interesante, es que sea un mix entre dinero y especie. Supongamos que yo, en lugar de pedirle que me paguen todo, o sea, que cumplan con una cuota para cubrir todo esto, colegio, salud, vestimenta, esparcimiento, yo digo, bueno, vos encargate de pagar escuela, club y, no sé, instituto de inglés, bien, y tanto dinero para cumplir con alimentos y salud, y me encargo yo, bien. Entonces la cuota va a ser un mix entre especie, digamos, pago de tal, va a tener que acreditar el pago de XXX, y a su vez un depósito de dinero. Eso depende, obviamente, cada una de las partes que intervienen en el proceso. Si es en especies, casi siempre lo que se hace es se abre una cuenta en el Banco Provincia, una cuenta judicial, donde va a tener que depositar la cuota del obligado, bien, y por intermedio de ello va a ser el beneficiario que va a poder cobrarse, ya sea por él o por intermedio de su progenitor o la persona que represente al pariente que sea. Tema interesante, el artículo 552 del Código Civil y Comercial establece que ante el incumplimiento la tasa va a ser la que cobre la tasa más alta que cobra las entidades bancarias para sus clientes, bien, según la reglamentación del Banco Central, o sea, lo que está intentando, fijando la tasa de interés más alta, es que cumplan. Si ustedes no cumplan, si ustedes no cumplen y le liquidan la sentencia, efectivamente la tasa que le van a aplicar es la más alta que cobra el banco. Bien, en este caso supongamos, porque es una ley, obviamente está en el Código Civil y Comercial, es una ley nacional, no voy a hablar del Banco Provincia, pero se entiende que en el marco de la Provincia de Buenos Aires nosotros vamos a estar a la tasa más alta que cobra el Banco Provincia o el Banco Nación, pero bueno, nosotros estamos en el Banco Provincia, entonces va a ser la tasa más alta que cobre. Bien,
Otra cuestión a tener en cuenta ante el incumplimiento. ¿Qué pasa? Ante el incumplimiento yo voy a tener efectivamente la posibilidad de ejecutar la sentencia. Si yo ejecuto la sentencia, no voy a tener como cualquier otro proceso ejecutivo que nosotros vimos en la primera parte, donde yo voy a poder plantear las excepciones que me fija el Código Procesal Civil y Comercial para los procesos ejecutivos. Bien, no. La única excepción que yo puedo plantear es de pago y documentado. Bien, si supongamos, yo en lugar de efectivamente depositar, o si deposité, porque a ver, el pago documentado no es únicamente el recibo que emite el alimentado, sino que puede ser si yo deposito en la cuenta que me obligó, o que abrió, perdón, el juez en el marco del proceso de alimentos, y yo deposito ahí o hago una transferencia con esa constancia, ya se puede llegar a considerar pago documentado. Esto lo vimos en la primera parte, cuando yo expliqué efectivamente el trabajo de autor de Cerro, donde decía que hoy por hoy, con estas innovaciones que se han dado, obviamente, digamos, con los distintos medios de pago y formas de pago que se dan, yo no puedo restringir a que digamos, el obligado me acompañe un recibo de puño y letra del alimentado, perdón, sino que si yo hago una transferencia o hago un depósito en una cuenta que me pautaron en el juzgado al momento de dictar sentencia, ya cumplo efectivamente con la constancia, digamos, de esa transferencia o ese depósito. Entonces, bueno, pero bueno, las excepciones serían esas, no podría efectivamente interponer ningún otro tipo de excepción y tendría que estar eventualmente, si no tengo ese depósito, esa transferencia o ese recibo que pudo haber dado de la otra parte, o sea, me tendría que, de alguna forma, nada, ver de qué forma se van a cobrar, digamos, ese dinero que yo debo. También, y esto ya estaba obviamente en nuestro Código de Procedimiento, el artículo 36 y 37, con la fijación de las 30, pero también lo vuelve a traer el Código Civil y Comercial en el artículo 551, trae sanciones ante el incumplimiento, pero no solo el incumplimiento de efectivamente el obligado, sino que puede ser que el incumplimiento emane de un tercero. ¿Quién puede ser ese tercero? Empleador, un acreedor. ¿Por qué? Porque si yo en el marco del proceso, digamos, de alimentos, efectivamente, esta persona es un asalariado, trabaja en X empresa, yo la denuncio y le pido, conforme yo ya señalé, medidas cautelares, y dentro de esas medidas cautelares está el embargo de haberes, bien, que acá hay toda una discusión si es embargo propiamente dicho o si es retención, si es una figura cautelar o no, pero no importa, supongamos retención barra embargo de haberes, si ese tercero, bien, el cual tiene que retener la suma y depositarlas en el expediente, no lo hace, puede ser plausible de sanciones, bien, al igual que el obligado. Y lo mismo pasa si yo efectivamente denuncio que hay un acreedor que le tiene que dar un dinero a esta persona y pido que en lugar de dárselo a él, lo deposite en el juzgado. Si ese acreedor debidamente notificado no cumple, bien, también será plausible de las sanciones que estipula el artículo 551 del Código Civil y Comercial. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, sí, efectivamente, si es un empleado estatal, el incumplimiento va a ser por parte de la administración y ya las sanciones van a ir a la fase administrativa, pero con esto no quiero marear, y de fácil lectura, no hay mucho más que decirlo. Bien. Importante acá, recursos. Si a mí me hace lugar a mi demanda por alimentos, bien, ante la apelación del obligado, el recurso se va a conceder con efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Yo voy a dejar en el juzgado un testimonio, que un testimonio es una reproducción fiel de la sentencia, bien, tipiada por el abogado, donde efectivamente lleva la firma de un funcionario, y lo que hace es dar fe de que efectivamente no es una copia certificada, sino que es una reproducción del texto de la sentencia. Con esa reproducción a mí me da pie para ejecutarla. Bien, entonces lo que va a pasar es que el expediente, hoy en pandemia, se va electrónicamente a la Cámara de Apelaciones, eventualmente puede ser que la Cámara, la alzada, digamos, lo pida físicamente, pero si no se va electrónicamente, si todo el expediente está electrónico, se va electrónicamente a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones con el expediente principal, bien,
analiza el planteo que yo haya efectuado y revoca, confirma la sentencia o modifica parcialmente lo que fuere. Bien, pero interino en primera instancia se queda un testimonio. ¿Para qué? Para eventualmente, si yo quiero ejecutarlo, si yo, por ejemplo, no tengo una medida cautelar todavía decretada, o si no me está cumpliendo con oportunamente dictaminada, bien, yo lo que puedo hacer es iniciar automáticamente la ejecución de la sentencia con ese testimonio. Entonces no hace falta que el expediente se quede en primera instancia o que, conforme lo estipula el artículo 250 del Código de Procedimiento, yo forme un expedientillo para que se quede o que vaya a la Cámara o que se quede en primera instancia a los fines de ejecutar la misma. Con el testimonio ya alcanza. Bien. Si en lugar de eso la apelación viene por parte del o sea, del beneficiario del alimento, bien, se puede llegar a conceder obviamente con los dos caracteres, en forma libre, para que vaya la sentencia ante la alzada, o con efecto devolutivo. Esa es la única diferencia. Depende de quién apele, cómo sea el efecto. Se va a quedar el expediente en primera instancia, bien, y se va a ir efectivamente el 250, o sea, se va a tener que formar un expedientillo para que vaya, o eventualmente se va a quedar testimonio en primera instancia y se va al expediente, digamos, principal a la alzada. Vuelvo a repetir, o en la alzada es la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial local, que físicamente quedan Corrientes y Falucho. ¿Bien? Pero bueno, eso para que lo sepan. Ahora les voy a explicar efectivamente los incidentes, acá no voy a hablar. Honorarios. ¿Qué es importante de los honorarios? Está muy bien explicado, es muy fácil, pero para que entiendan. Nosotros tenemos, la 14967, en esta parte, excepto una pequeña modificación que les voy a comentar, es idéntica al 8904 de 77, ¿no? Que era la vieja ley de honorarios. Acá lo que se fija es, usted tiene que tener en cuenta para los alimentos dos artículos, artículos 21 y 39. El 21 es el que le fija efectivamente cuál va a ser la pauta que va a tener el juez para regular honorarios, que dice del 10 al 25%. Dentro de esa escala, el juez va a poder regular lo que considere en base a sus actuaciones. Pero, a su vez, ustedes ven el artículo 39, le dice cómo va a ser la base regulatoria. La base regulatoria dice que va a tener que ser, bueno, el juicio de alimentos, ¿no? Va a ser el monto del proceso, bien, la cuota que va a fijar el proceso, bien, pero por 2 años, o sea, por 24 meses, supongamos. Usted tiene que tomar la cuota que fijó el juez como cuota alimentaria, multiplicarla por 24 y eso va a ser la base regulatoria. Dentro de la base regulatoria, el juez, conforme al artículo 21, va a tomar del 10 al 28% y ahí le va a regular honorarios al abogado, obviamente, al actor no, al ganador, digamos, un porcentaje, y siempre al perdidoso se regula un 70% de lo que se reguló al ganador. Acá les quería decir algo más, ahora capaz que no, después con el tema de los incidentes, pero bueno, lo que tienen que también tener en cuenta es que el plazo de prescripción, conforme lo estipula el Código Civil Comercial, el artículo 2560, es de 5 años, o sea, si ustedes obviamente en el marco de 5 años no ejecutan efectivamente esos alimentos, se entienden perdidos, pero hay una distinción si los alimentos son a favor de hijos menores, o sea, de hijos, perdón, como consecuencia de esa responsabilidad parental, en principio, ese periodo de prescripción no se daría. Bueno, rápidamente pasamos a los incidentes. Si ustedes ven el trabajo, la primera parte es, lo que intenté poner un poquito de foco es en el tema de, obviamente, cómo se canaliza. Ustedes vamos a pensar que ya cerramos el proceso de alimentos. Tengo una sentencia, bien, y la sentencia me la cumplen. Cumplen por 2 años, cumplen por 1 año, lo que sea. Si ustedes efectivamente, y la sentencia supongamos que quedó firme, o sea, no se apeló ni nada. Si ustedes efectivamente transcurre un periodo X, más en Argentina, obviamente, a ver, en este tipo de procesos en Argentina es una situación muy particular por lo que vivimos todos nosotros, obviamente, con las modificaciones de salarios, con obviamente lo que es ¿cómo se llama? El aumento que hay de todos los precios. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros si queremos efectivamente modificar esa cuota que oportunamente fijó el juez, de la forma que vamos a tener que hacerlo es
interponiendo un incidente. Bien, el incidente, ¿cómo se hace efectivamente? No es que yo en el marco de ese proceso tengo que hacer una nueva presentación y pedir un incidente. El incidente se inicia por Receptoría General de Expedientes. Bien, punto número 1. Yo interpongo el incidente por Receptoría General de Expedientes y lo que sí voy a tener que pedir es conexidad. ¿Conexidad con qué? Con la causa principal. Ustedes saben que tienen 6 juzgados de familia. Si yo, por ejemplo, a mí me tramito mi proceso de alimentos de juzgado número 1, cuando yo interpongo el incidente de aumento, disminución, colaboración o cese de los 4 que he hablado en el trabajo, bien, lo que tienen que denunciar es la conexidad con el juzgado que originalmente me emitió la sentencia. ¿Y esto para qué? Para que sea el mismo juez que el que oportunamente intervino en mi proceso entienda en esta modificación que estoy pidiendo. Si ustedes ven, Código Procesal Civil y Comercial, artículos 175 a 187, habla de los incidentes genéricos. ¿Bien? Pero dentro de estos incidentes genéricos, en la última parte del proceso de alimentos, en el artículo 647, les habla de que efectivamente trámite para modificación o legislación de alimentos los envía a los incidentes genéricos. Entonces tiene que estar de los incidentes. Bien, no les voy ahora a leer, obviamente, lo que son los artículos de incidente porque no son difíciles y son genéricos. O sea, no es que es exclusivamente para alimentos, sirve para cualquier proceso, ya lo tendrían que haber visto en práctica 1, por lo cual no me voy a detener en eso. Lo que sí, efectivamente, les voy a hablar es, bueno, ustedes si ven el trabajo, obviamente se reitera un poquito todo lo que es la primera parte que ya dio el doctor Gabás, pero cuando ustedes van a lo que es el incidente en sí, lo que yo les dije, ustedes cuando el juez dicta sentencia en el marco de un proceso de alimentos, lo que tienen es una foto, es un momento que el juez analizó para fijar una cuota de alimentos. Esa cuota de alimentos, como le dije, y más en Argentina, obviamente se va quedando en el tiempo, o puede ser que se dé otra circunstancia, porque no es únicamente si nosotros los ponemos siempre del lado de el beneficiario de estos alimentos. Puede ser de la otra parte, puede ser que la otra parte se haya quedado sin trabajo, puede ser que la otra parte le hayan disminuido el salario, que pasa ahora. Bien, entonces lo que hay que ver es que con esa foto que yo tenía, con esa sentencia que oportunamente dictó el juez, hay que, de alguna forma, modificarla. Y esa modificación no significa revisar la sentencia original. La sentencia es sentencia y no se puede modificar a menos que sea por apelación. Lo que yo tengo que hacer para modificar, digamos, a partir de ahora, es con la formación de un incidente. ¿Bien? Disminución, cese, colaboración o aumento. Los 4 que hay. Bien, entonces efectivamente, si yo quiero eventualmente de alguna forma modificarlo, no tengo que reverla. La sentencia está, como les dije, bien, quedó plasmadita, si se viene pagando, buenísimo, si no se viene pagando y eventualmente se tuvo que ejecutar, bueno, es malo, por desgracia es más normal o es más habitual de lo que uno quisiera, pero bueno, lo que tengo que hacer es ver de qué forma, con el transcurso del tiempo, yo la puedo modificar. Como le dije, las 4 posibilidades, si yo quiero eventualmente, soy la parte beneficiaria de los alimentos, si quiero aumentarla, lo que tengo que tener en cuenta es, o denunciar y acreditar, son las nuevas necesidades, que tengo más gastos, supongamos, nosotros sabemos que un infante, a medida que va creciendo, obviamente tiene mucho más requisitos de dinero. Requisitos de dinero no, en verdad requisitos normales. Un nene cuando es chiquitito come, va al jardín, bien, vestimenta normal, va creciendo por año, crece poco, entonces bueno, uno más o menos lo va acomodando. A medida que ese niño o niña empieza a crecer, bien, va a tener cada vez más necesidades. Va a empezar una actividad extracurricular deportiva, va a empezar un idioma, va a empezar a tener eventos sociales, cumpleaños, a medida que vaya creciendo va a empezar a salir, va a tener fiestita, lo que todos sabemos. Bueno, todo eso que significa incremento de caudal alimentario. Entonces,
ropa, lo que se les ocurra, salud, se va incrementando, efectivamente, si ustedes tienen una prepaga, se va incrementando. Entonces, todo eso, yo lo que voy a hacer es, junto a toda la documentación que tengo, me voy a receptoría con mi abogado, presento un incidente de aumento de cuota alimentaria, y lo que tengo que acreditar es efectivamente todas estas necesidades nuevas que se me han ido generando, ¿bien? Que son más gastos, o eventualmente, si no, la otra posibilidad es, si yo, por ejemplo, no sé, mantengo mis gastos, pero el obligado ha aumentado su caudal económico, bueno, yo lo que tengo que hacer es equiparar, digamos, el nivel de vida que tiene del otro lado con el que tenía acá. Entonces, por lo cual también podría ser uno de los supuestos por el cual pedir aumento de cuota alimentaria. Si es reducción, a ver, lo que yo le decía, hoy por hoy se quedaron sin trabajo o eventualmente redujeron el salario que estaban cobrando, lo que voy a tener que hacer es acreditar esos extremos. Si es cese, a ver, los supuestos son que ese pariente haya hecho un acto por lo cual yo puedo llegar a desheredarlo, o eventualmente, a ver, hay uno que es básico, que en principio no habría que iniciar incidente, pero bueno, si yo quiero cubrirme lo puedo llegar a iniciar, que es el fallecimiento, bien del obligado. Hay que tener en cuenta que son supuestos capaz extremos, pero bueno, pero para uno cubrirse. Yo lo que le comenté a un compañero que la otra vez me ha hecho una consulta es si eventualmente, en el caso de los niños, se alcanza a los 21 años, se entiende que automáticamente ha cesado la obligación de alimentos, a menos que yo acredite que efectivamente sigue estudiando y hasta los 25 años debería ser el menor, perdón, no, el hijo mayor de 21 quien acredite efectivamente esas necesidades y mediante un incidente o un nuevo, ya ahí se va a empezar a distorsionar si es, o sea, en el mismo proceso de alimentos originalmente solicitado o en el marco de un nuevo incidente, yo tengo que acreditar efectivamente que necesito, digamos, continuar con la cuota alimentaria. Porque, voy a repetir, la 21 cesaría de pleno derecho. Bien, lo que se hace en la práctica es, lo que hacen las partes habitualmente es enviar una carta de documento, digamos, a ese menor para hacerle saber que ha alcanzado los 21 años, la mayoría anteriormente conocida en el Código Civil de mayoría absoluta, y por lo cual ya no haría necesario que yo siga cumpliendo con la cuota. Pero más que nada lo que hacen con eso es cubrirse. Bueno, ante esa situación lo que tendrían que hacer es iniciar un incidente de aumento de cuota alimentaria a los fines de que continúe la misma y se incremente o no, bien, hasta los 25 años que es el límite que propone, el primer límite que propone el Código Civil y Comercial. Se ha entendido que hay otros límites si él continúa efectivamente estudiando, pero bueno, para que lo tengan en cuenta en cuanto al cese. Y contribución es un supuesto, calculo que ayer le explicó, por ejemplo, la doctora Luján. Supongamos que, a ver, si yo demandé originalmente al padre o madre, porque no vamos a poner siempre en la situación de que el padre es quien no cumple, supongamos que también es la madre, por X motivo no puede cubrir las necesidades de ese menor, yo lo que puedo llegar a hacer es, eventualmente, u originalmente, o en un proceso como en un incidente, también pedir la colaboración de otro pariente. ¿Cuál sería el pariente más próximo, digamos? Los abuelos. Bien, entonces mediante este incidente de contribución lo que estoy intentando es traer algún otro pariente para que colabore con ese obligado original, bien, a la cuota. Supongamos que sería el supuesto de los abuelos que le explicó que ayer la doctora Luján, los alimentos que efectivamente se ven obligados, esos abuelos son de subsidio, o sea, no son los alimentos amplios que se ve obligado un padre. Los abuelos tienen únicamente obligación en cuanto a los alimentos de subsidio, que son los mínimos necesarios para la subsistencia. Está bien que sobre los mismos también se entiende que también está la educación, la vestimenta, pero bueno, es muy finito, habría que sacar esparcimiento, no sé, habría que sacar capaz que, si yo habitualmente pido una cuota de X dinero por vestimenta, acá tendría que ser mucho inferior, lo mismo necesario como para poder subsistir. Bien, pero si en el supuesto de que sea entre parientes, supongamos yo le reclamé a un tío una cuota, o le reclamé a mi hermano alimentos, y eventualmente yo tengo más hermanos, mi hermano obligado al pago podría llegar efectivamente a iniciar un siguiente de contribución con respecto a otro, que esté en una mejor situación, o en la misma situación que él, a los fines de colaborar con el pago de la cuota que yo le reclamé a uno de mis hermanos. Bien, eso para que lo tengan en cuenta en cuanto a la contribución. Igual siempre tengan en cuenta lo siguiente, que obviamente no,
calculo que no haría falta explicarlo, pero bueno, si son progenitores de un menor y eventualmente los mismos están conviviendo con uno de los padres, con ese padre que conviven, tienen también obligaciones de prestar alimentos al hijo. O sea, yo le puedo reclamar efectivamente al padre no conviviente, pero yo también estoy obligado a darle alimentos a mi hijo. O sea, no es que yo le tengo que pedir el 100% de la cuota a esa persona con la cual no está conviviendo. Eso, sépanlo, es una obviedad, pero bueno, calculo que lo tengo que decir para que entiendan. Yo le voy a reclamar alimentos, pero yo también tengo que cumplir con mi parte. No es que vamos a vivir yo y mis hijos de, digamos, el bolsillo de mi ex mujer, por decirlo de alguna forma, o mi ex pareja, o conviviente, o como le quieran decir. Bien, acá hay que hacer una pequeña distinción en cuanto a los honorarios. Yo les expliqué, proceso de alimentos, tienen que tener en cuenta artículo 21 y artículo 39. El monto de la sentencia por 2 años, dice la ley, vamos a decir lo que dice la ley, por 2 años, eso me da la base regulatoria, después tengo que tomar del 10 al 25%. En los incidentes, bien, lo que yo tengo que tomar es lo mismo, artículo 21, artículo 39 y artículo 47, siempre de la ley 14967. Voy a hacer el mismo caminito, pero cuando yo estoy hablando de incidentes, lo que tengo que tener en cuenta es, para la base regulatoria, no va a ser la cuota que me fije eventualmente el juez al momento de dictar sentencia del incidente, sino que la base regulatoria va a ser la diferencia entre lo que me fijó ahora y la sentencia que oportunamente me había fijado el juez. Por eso también es importante que este incidente tramite en el mismo juzgado donde estaba el principal. ¿Se entiende? Es la diferencia entre lo que el juez me fijó ahora como cuota alimentaria y lo que me había fijado originalmente. Esa diferencia se va a hacer también por 2 años, 24 meses, bien, me va a dar un monto y se le aplica los mismos artículos. El 21, para hacer la escala obviamente del 10 al 25, pero también tengo que tener en cuenta el artículo 47 que me habla de los incidentes, donde efectivamente me dice que tengo que reducirlo, en este caso no van a haber excepciones, en un 10%, o si hubieran excepciones, en un 30% la base regulatoria. Capaz que ahora si no lo leyeron y me están escuchando, capaz que es un poquito engorroso. Si lo leen van a ver que no es difícil. Y es más, yo en el trabajo hasta le dejé un ejemplo, como para que lo puedan llegar a ver. Algo que no les dije antes de comenzar con la protección del crédito alimentario es, ustedes en el marco de los incidentes tienen, a distinción del proceso de alimentos original, una posibilidad probatoria amplia. No está las mismas restricciones que están con respecto a, supongamos, al demandado, cuál es lo que puede llegar a ofrecer. En los incidentes no hay restricción alguna, a menos que sea un proceso de alimentos, entonces ustedes van a poder ofrecer todos los medios de prueba que tengan a su alcance. ¿Bien? Que efectivamente con los plazos que estipula los articulados de los incidentes, pero bueno, acá hay la posibilidad de la probanza amplia, no tiene ningún tipo de restricción. Vamos rápido con lo que son protección de créditos alimentarios. Obviamente lo que yo le decía, fundamentalmente, lo que por desgracia pasa habitualmente es que no se paga la cuota alimentaria cuando el juez fija el monto de los alimentos, ya sea hombre, mujer, grande, chico, tío, abuelo, lo que sea, cuando le fijan la cuota, es por desgracia bastante habitual que no se cumpla con la misma. ¿Qué pasa? Obviamente, si es el caso de un mayor, capaz que tiene un poquito más de, digamos, de espalda como para poder aguantar. Si es un menor, obviamente ustedes ya lo saben, lo que dejó de gozar ahora puede ser que el día de mañana sea una consecuencia. Entonces, obviamente, todo el articulado está dirigido como para intentar de alguna forma cautelar esa cuota y que se pague, ya sea que se tenga que pagar a la fuerza o eventualmente si llegan a un acuerdo, supongamos que por X motivo no pueden hacer transitoriamente, bueno, que les dé alguna posibilidad de pago. También tiene que tener en cuenta lo siguiente, ese embargo tampoco tendría que afectar, digamos, al obligado. Yo tampoco puedo fijar una cautelar que deje en una situación de vulnerabilidad a ese obligado. ¿Esto qué significa? Si yo efectivamente sé que esta persona trabaja en X empresa y le voy a intentar embargar el 95% del salario,
obviamente a la larga va a salir perjudicado esta alimentante, así que no estoy haciendo, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. Lo que estoy ayudando a uno, estoy perjudicando al otro y eventualmente estoy generando una situación de desmedro del mismo. Así que la cuota, a menos de que no está el tope que nosotros sabemos del 20% del salario, tiene que ser acorde, obviamente, con el caudal económico de ese obligado. Y eso el que lo va a tener que analizar es el juez al momento de decretar la medida cautelar que yo le pida. Dentro de las medidas cautelares están todas las que nosotros ya conocemos. No hay ninguna, o sea, no hay ninguna digamos, rara o novedosa. Embargo de haberes, eventualmente inhibición, trabar embargo sobre algún bien, ya sea automotor o registrar, que el día de mañana, si no se cumple, lo podría subastar, conforme lo vimos en la primera parte por subasta electrónica. O sea, las medidas cautelares son todas las que conocemos. Bien, obviamente lo primero que tienen que intentar hacer es algún tipo de embargo sobre dinero. Lo más fácil, ¿por qué? Porque ya no tienen que iniciar ningún tipo de subasta, automáticamente como ingresa se puede pedir que se libere. Entonces el primer supuesto es eventualmente dinero. Si no tienen, ven de qué forma lo pueden llegar a suplir. Yo se los di, pero a ver, no es aconsejable, empiezan a haber digamos, medidas cautelares que puede llegar a fijar el juez, y uno de los supuestos que yo se los menciono, pero voy a repetir, no es el más adecuado, es suspensión del régimen de visita. ¿Por qué? Porque acá no están afectando digamos, directamente a una parte, tan directa e indirectamente afectando a ambas partes, porque puede ser que el nene tenga, nene, nena, lo que sea, tenga devoción, digamos, por ese progenitor no conviviente, y lo que estoy haciendo eventualmente está bien, yo cerceno el derecho que tiene ese obligado al pago de la cuota a ver a su hijo, hija, lo que sea. Pero de alguna forma también estoy afectando al menor. Estoy hablando de acá en el supuesto típico del menor, ¿no? Obviamente. Si hago una restricción del régimen de visita, pues estoy hablando de menores, estoy hablando de adultos. Entonces, capaz que yo se lo menciono, pero no es un supuesto, digamos, o no sería el más acorde para poder pedirlo. Si ustedes han visto a lo largo de estos últimos años, hay un montón de medidas cautelares que han fijado los jueces, extraordinarias y novedosas, que yo les puedo llegar a mencionar. Impedimento de ingreso a un club X donde efectivamente esta persona iba a hacer una actividad física, golf, tenis, no sé, canotaje, lo que se les ocurra, impedimento de salida del país de la persona. O sea, hay que empezar a recorrer un poquito digamos, la creatividad como para empezar de alguna forma crear, digamos, nuevas cautelares que perjudique a esa persona específica. Perjudique no, en verdad, que lo afecte como para que pueda cumplir con la cuota, que es lo que de última se están requiriendo, nada más, ni nada extraordinario. Acá yo le dejo, le dejé en el trabajo tres leyes específicas, 2 leyes y una ordenanza, bien, que son también pautas para tener en cuenta para en medida de trabar una medida cautelar. Una que yo les menciono, me olvidé, después cuando mandé el trabajo me olvidé y ahora se los voy a mencionar, yo le mandé la ley original que es la 13994, que es el 50. Pero les menciono que tiene 2 leyes que las modifican, una es la 24029, 24286. Está todo en el trabajo. Pero lo que yo me olvidé, cuando ustedes ven los montos, van a ver que tienen montos muy bajos. Me olvidé de ponerle, hay un artículo bis que introduce la 24029, que efectivamente amplía los años de prisión y eventualmente ante supuestos que en ese momento cuando salió la ley no estaban o no se tuvieron en cuenta, como puede ser ante la destrucción, inutilización, ocultación de bienes, de efectivamente bienes que posea el obligado del pago. Eso para que lo tengan en cuenta, porque está la ley mencionada, pero no está transcrita, digamos, las modificaciones. Al igual que los montos, originalmente la multa era de 500 a 2.000, y con la primera modificación se llevó a 750 hasta 25.000 pesos. Eso para que lo tengan en cuenta por las dudas. La otra ley también interesante, que es 2003, es la 13074, que si ustedes ven, la primera parte es un registro para efectivamente que uno lo denuncia al incumplidor o al deudor de alimentos morosos, pero, o sea, es un registro. Lo interesante es cuando ustedes llegan efectivamente al artículo 5, bien, es donde efectivamente
efectivamente les dice cuáles son, digamos, los perjuicios que tienen o que le puede llegar a rogar a ustedes estar en este registro, entre los cuales se enuncian, por dar un ejemplo, denegación de apertura de cuenta corriente, renovación de tarjetas, denegación de operaciones bursátiles, habilitaciones de comercio, concesiones o licitaciones, o sea, participar en concesiones o licitaciones. En la misma situación, se da la ordenanza municipal 14849 del municipio de Mar del Plata, donde es anterior, es de un año antes, pero es idéntica a la de la provincia, o la de la provincia es idéntica a la de la municipalidad, donde efectivamente, si ustedes eventualmente el día de mañana quieren, no sé, solicitar la concesión para un, no sé, un balneario o un bar que está sobre zona municipal, o solicitar la habilitación para un comercio, sea lo que sea, si ustedes están dentro de este registro de deudores morosos, la municipalidad se lo tendría que impedir. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es ponerse al día con la cuota de alimentos como para poder efectivamente intentar estar digamos, poder participar en estas cuestiones. Estas son todas, digamos, intentos que trae, obviamente, la legislación para que esa persona obligada al pago cumpla. ¿Bien? Bueno, ahora sí, estoy abierto a las preguntas. Acá me están diciendo que nos quedan 8 minutos. Igual para que no se preocupen, si les quedan dudas, tienen campus virtual, me envían lo que sea. Si no, si quieren hacer preguntas ahora, está el chat, tipean lo que quieran, pero no hay inconveniente. La que deniegue los alimentos, efectivamente, la que deniegue los alimentos está, ¿qué significa? Con efecto devolutivo y libremente. En verdad, lo que se hace es, si yo soy la parte actora, va a ser libremente, porque si a mí me deniegan los alimentos, yo voy a ser perjudicado, digamos. Entonces me habilitan efectivamente a apelarlo en forma libremente, que se vaya al expediente principal, porque como no tengo alimentos, bien, se va a ir de esa forma. Por eso habla de doble efecto, pero en verdad es eso, es únicamente que se va el expediente, digamos, a alzada. El efecto sería libremente, pero bueno, si ustedes leen el artículo dice con doble efecto, libremente y con efecto devolutivo. Esperen, voy. Esperen un segundito porque se me fue la pregunta. Cuando el hijo cumple 25 años para reclamar los alimentos, a sus progenitores se aplicaría el artículo de alimentos entre paréntesis, sí, podría ser, efectivamente, sí, sí. Igual no se queden únicamente con el tope del 25. Al principio el código dice 25 años, pero en verdad, si ustedes acreditan que sí, continúan, digamos, estudiando, pueden llegar a, entiende la jurisprudencia que 1 o 2 años más debería cumplir ese padre, pero sí, automáticamente, si a mí me cesa mi obligación como hijo, puedo llegar a reclamar como parientes. Los elementos que se piden en el marco de un divorcio tramita por el incidente o en el proceso aparte. A ver, nosotros no damos más a este tema, pero para que entiendan es lo siguiente. Ustedes iniciaban el proceso de divorcio, dentro del proceso de divorcio ustedes tenían que, no quiero marear a los que, porque ya no se da más el tema, pero bueno, ustedes tenían que acompañar, ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, era uno de los requisitos para poder divorciarse. Dentro, digamos... El convenio regulatorio. El convenio regulador, ahí está. El convenio regulador, gracias. Acompañar el convenio regulador. Dentro del convenio regulador, uno de los puntos era efectivamente alimentos. Si ustedes dentro de ese divorcio no pactan efectivamente los alimentos, van a tener que ir por incidente aparte, automáticamente. Bien, esa es la dinámica que tienen, como para efectivamente no entorpecer el proceso de divorcio, que ustedes saben, si presentan el convenio regulador, si la contraparte les hace una oferta y no llega a un acuerdo, automáticamente el juez tiene la facultad de divorciarlos, digamos, y el resto de circunstancias que aparecen, ya sea alimentos, responsabilidad parental, lo que sea, va por incidentes apartes. Entonces, por eso que se da por intermedio de un incidente, digamos, continúa. ¿Cuál es el artículo bis de la 24.029 que amplía años de prisión? Ah, esto me mataste, ¿eh? Después de última, si querés mandarme la pregunta, la veo porque ahora sí. Sí, bueno, por eso es lo que le decía. En verdad eso lo dice la ley, lo del efecto de suspensivo y devolutivo. Pero ustedes tienen que ver de qué lado están. Si son quienes pidieron los alimentos y efectivamente no les salió bien la sentencia porque no le hicieron lugar
a la misma, o si le hicieron lugar a la misma por algún porcentaje, pero consideran que, no sé, es bajo, por eso se habla de que le da